Muy buenas tardes, hermano. Vamos a tener la palabra del Señor para esta tarde en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Leemos en el nombre del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les propuso esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el aprisco y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosa, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de comunicarnos y de poder entregar la bendita palabra de Dios a todos nuestros hermanos y a las personas que nos quieran oír. Que el Señor les bendiga y que su gracia esté bendiciendo a cada uno de ustedes, y que esta palabra despierte el entendimiento y aporte mucha bendición a todos nuestros oyentes. Que Dios les bendiga, es nuestro gran deseo. Amén, Señor. Es verdad que los seres humanos siempre precisan de Dios, necesitan de Dios, y cuando alguien trata de mostrarles algún bien de Dios, ellos corren y van siempre con un tremendo interés de escuchar qué dice ese gran maestro o ese maestro o esa persona que está dispuesta a impartirles alguna bendición. En el pueblo judío esto era casi tradicional. Cuando había una persona que podía entregar algún mensaje, dicho así, Juan el Bautista, algún profeta, alguien que se interesa por llevarles alguna palabra de bien, ellos estaban dispuestos a dejarlo todo e ir donde había uno de estos mensajeros. ¿Por qué ocurría esto? Porque el ser humano necesita, y es algo innato en él, necesita oír algo de Dios. Y como no era habitual, especialmente a las clases bajas, las clases populares, no tenían el privilegio de estar siempre escuchando algo así parecido. Solo en el templo de Jerusalén se reunían, pero generalmente quienes asistían a esos cultos no era la masa misma. Había gente que no iba continuamente a escuchar alguna enseñanza, alguna palabra que sea provechosa para ellos. Se ignoraba esa forma de recibir. Cuando Jesús empezó a mostrarse en público y a hablar en público, el Señor siempre urdía una parábola. Esto que solo lo hacían los maestros, los grandes maestros. Oír una parábola era algo que iba a reportarles a ellos alguna bendición muy grande, y ellos se agolpaban, se congregaban en gran número para oír.
este versículo o estos versículos de la parábola de la oveja perdida, trataron de escucharla con mucha atención, pero tenían ante sí los religiosos, los maestros de Israel, estos hombres que estaban dedicados a hablar en público y a educar al pueblo. Ellos se dieron cuenta que les había aparecido en el camino un personaje con características muy distintas a ellos. Los fariseos eran gente muy bien compuesta, muy preparada. Ellos estaban precisamente para administrar el conocimiento de Dios a este pueblo que de repente parecía descuidado, como que se les había olvidado el deber de enseñar el camino de Dios a las personas. Y cuando llegó Jesús y empezó a hablar, hubo murmuración de los maestros, de los escribas, de los fariseos, de los jefes religiosos. Y como vieron que la forma de presentar el mensaje de Jesús tenía y atraía demasiado, entonces ellos empezaron a murmurar: ¿quién es? ¿Cómo es posible que se junte con estas personas? ¿Cómo es posible que converse con ellos, coma con ellos? Y de verdad les era muy incómodo a ellos este personaje, porque Jesús era un personaje extraordinario, no porque haya tenido un gran físico o por su vestido. La gente veía en él uno de sus iguales, no había gran diferencia. Por ahí en las Sagradas Escrituras está escrito, en el Antiguo Testamento está escrito que Jesús no era una persona atrayente físicamente. Leemos, decía el profeta Isaías, mas inatractivo para que le deseemos, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso señalaba el capítulo 53 del libro de Isaías. Y eso era lo que había en este personaje. Luego que estas murmuraciones y estas cosas que eran como críticas muy desabridas o demasiado exageradas que hacían del maestro, él les propuso esta parábola. Dijo que había un hombre que apacentaba 100 ovejas y se le pierde una. ¿Qué hace? Hay que buscarla. Y al buscarla le toma tiempo. Y esto hay que hacerlo con una dedicación extraordinaria. Vale decir, esta figura, esta parábola sacó una enseñanza extraordinaria, muy grande enseñanza. Una oveja que se perdió. Una no representa gran cosa, es una oveja nada más que eso. Y una oveja, ¿cuál era su valor? No era tanto. Para ellos no era tanto. Para Jesús sí lo era, porque era una oveja que a las 100 el patrón, la persona que lo puso para cuidar, le puso para que él se empeñara en que no le falte ninguna. Había que alimentar 99 y si falta una, esa también.
iba a perecer, necesitaba alimento, necesitaba cuidado, necesitaba que no se extravíe. Entonces, ¿cómo él asoció esto? ¿Qué significa esto? Es simple. Vale decir, cuando se reúne el pueblo, la gente común, cuando la desesperación por saber un poco más acerca de la voluntad del Creador, ocurre una cosa tan poco común. Un maestro que enseña y está perdiendo una de las 99 que eran, separémoslo así, eran 99 fieles. Esos fieles se llamaban escribas, se llamaban fariseos, se llamaban clase acomodada. Eran personas que no necesitan más, tienen lo suficiente para presentar sus ofrendas, para presentar sus plegarias, para presentar, sus ofrendas también materiales. Esas personas no necesitan, pero hay uno que se extravió, hay uno que no tiene ofrenda, que no tiene para aportar nada, solamente su persona, que por último no era de gran importancia. Se puede decir la gente sin educación, analfabeta en ese tiempo, con algunos vicios, algunas costumbres, es como la gente de la periferia, gente que no tiene nada que ofrecer. Esas personas para Dios son extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque tienen un alma que salvar, porque no tienen ningún cuidado. Nadie se acerca a ellos para bendecirlos. En otras palabras, son gente dejada de la mano de Dios. Y aparece un rabino desconocido, aparece una persona que sabe muchísimo de esto y no tiene a lo mejor el cartel del escriba, no tiene el cartel del fariseo, no tiene a lo mejor la escolaridad, porque si ustedes no sabían, es necesario decirlo, Jesús nunca fue a la escuela, nunca estuvo en un colegio. Él de suyo sabía leer, sabía escribir y todo lo demás. Era un hombre preparadísimo. Tenía un título Hijo de Dios, el único título. Había nacido de una mujer virgen. Tenía algunas condiciones que el resto no tenía. Jesús no era un hombre vicioso, no tuvo aventuras. Sus 30 años y el ministerio que él tenía era dado de Dios. Y al no tener ninguno de esos títulos, ellos lo menospreciaban. Pero él tenía algo mucho más grande y más completo que ellos. Tenía lo que se llama amor. Dice que Dios es amor. Y ese amor es lo que le lleva a buscar lo que se pierde. En la sociedad, esto sería el desecho de la sociedad. Las personas que como que Dios se olvidó de ellas. Los representantes religiosos no los tomaban en cuenta. Era el común de la gente. No cabe duda que algunos de estos judíos pobres, de estos judíos, más otras personas que a lo mejor no eran ciudadanos
a lo mejor también estaban en este grupo, y cuando escucharon al Señor por cantidades enormes, 5.000, 10.000 personas, ¿no? Que de repente al escucharlo a Él se les iba el tiempo y lo seguían donde quiera que iba, querían oírlo. Él llenaba una necesidad espiritual que ellos tenían, una necesidad que de verdad era loable tener un maestro como él, que tenía tanto que entregarle, y ellos tenían una necesidad tan grande, era un hambre de Dios. Como decía el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ese Dios y esas ansias era la que hicieron cercar a Jesús, seguirlo a todas partes, y en medio de toda esa cosa grande ocurría muchas cosas que a veces se les pasaba el día completo y no tenían ni siquiera tiempo de comer. Y el Señor tampoco comía porque estaba preocupado de ellos, estaba ansioso de mostrarles su amor. Y esta parábola señala eso. ¿Qué hombre que pierde una cosa tan importante, una oveja, se le perdió? ¿Qué hace? Las que están seguras las mete en el aprisco y luego se va atrás la que se perdió. No se puede perder, hay que buscarla. Y sin duda es que se enmarañó por ahí, se desvió, y en el extravío había que ver la forma como llegar a ella. De verdad, eso es lo que ocurre en esta forma de enseñar, es lo que ocurría con la clase humilde, los hombres sencillos, los hombres del barrio, los hombres que no tenían ni profesión y que eran simplemente gente común y corriente. Y ustedes saben que todos los seres humanos tienen un espíritu, todos los seres humanos tienen necesidades espirituales. Hay que tener una creencia, hay que saber de dónde vine y a dónde voy. ¿Qué cosa es esto de la vida después de la vida? Entonces, esas necesidades había que suplirlas los religiosos. En este caso, estas castas privilegiadas que estaban para enseñar el camino. Desgraciadamente no lo cumplieron y era un verdadero problema. Jesús suplió eso. Y lo que es más, Él no solo habló, sino dio ejemplo. Él se sentó con ellos y comió con ellos. Él atendió a sus necesidades básicas. Cuando hubo enfermos, precisamente esta oveja enferma, había que curarla, había que limpiarla, había que ministrarle los pastos saludables, había que darle una oportunidad para que salgan de su estado espiritual y lograr despertar en ellos la dicha de sentirse parte del pueblo, parte de los hijos de Dios. Ellos querían salir de lo común y tener también una espiritualidad acorde con ese pueblo. Ustedes saben que el pueblo judío era un pueblo especial, era un pueblo que tenían como grandes lumbreras a Abraham, los profetas, Moisés. Este pueblo necesitaba oír y oír con detención. Lo que es más, este pueblo necesitaba que alguien le abra los ojos,
que alguien le señale el camino, que alguien le diga que no están abandonados y que hay un Dios que es Dios de todos. Dios no es parcial, Dios es el Dios de toda la creación. Y cuando hay una persona que necesita, hay que ir donde ella, buscarla y señalarle el camino. De caso contrario, su religión, sus creencias son absolutamente desconocidas. Y muchas veces la decepción. Un pueblo sin Dios es un pueblo sin esperanza. Un pueblo sin Dios es como que no existiera. Es una pena, pero es cierto. El maestro de Nazaret tenía una visión muy completa. Acerca de la oveja, aquí hay 3 parábolas y cada una de ellas lo lleva a lo que significa buscar. Buscar lo que se pierde. No dejarlo como un sobrante desechado. Nadie sobra para Dios. Son todos, tienen un valor espiritual y ese valor no se puede desechar. Ellos lo habían desechado. Por eso que el caso de Jesús era una especie muy valiosísima para esas personas. La contienda se produce y la lucha se produce entre el pueblo culto y el pueblo inculto. Una sociedad que está completamente saciada y que tiene todos los recursos, y un grupo de personas que no tiene ningún privilegio, ninguno, ni siquiera una palabra afectuosa. Por eso cuando llega el Señor y se agolpa a la gente y viene, queremos conocerlo, queremos saber quién es. Esto de la oveja perdida se puede comparar a muchos otros temas que aparecen allí. Por ejemplo, gente que nunca había oído que Dios sana y estaban enfermos y fueron al Señor y el Señor los atendió. Esa es la oveja perdida, ese ser que es ignorado, ese ser que está dejado de todos y que nadie se preocupa de ellos. El Señor se encontró con ellos y les habló al corazón. Les habló que hay un espacio y un lugar para todos, porque esa es la finalidad, que Él haya dejado su trono de gloria y haya venido a estas partes bajas de la tierra, ¿no? El amor, Dios es amor, y dice que de tal manera amó Dios al mundo, y en el mundo está toda la sociedad, todo mundo son todo, el total. Y Dios los amó a todos, en particular a estas personas que estaban dejadas, estos que no tenían ningún privilegio, ¿no? Él despertó en ellos el deseo de conocer más a Dios. Y de hecho, cuando Él escogió a 12 hombres, los escogió del común de la gente. Fue a la orilla del mar y se encontró con el hermano Pedro, su hermano, y todos los demás. Fue y iba pasando y se encontró con un hombre que estaba cobrando impuestos, que era muy despreciado de la gente, era una oveja perdida. Y él le dijo: sígueme. Y este hombre dejó el banco de los tributos públicos y siguió al Señor. Y los fariseos y los escribas: pero ¿cómo se junta con gente tan mala? Se junta con personas que son inescrupulosas. Y uno piensa, yo pienso como un ser humano, pienso como pastor también, que esas personas, ¿quién les señaló lo que era justo? ¿Quién les enseñó lo que era
una vida disciplinada, una vida ordenada. ¿Quién cultivó esos espíritus y los dejó a la altura de lo que es un moralista? Nadie se preocupó de ello. Por eso cuando encontraron a Jesús, de verdad fue tremendo. Un movimiento que muchas veces dejó asombrado. Iba pasando el Señor y se encontró que alguien lo tocó. Era una mujer que tenía flujo de sangre y ahí había ido a los médicos y nadie había podido curarla. La tocó el borde del manto del Señor y la fuente de su sangre se secó. Qué bueno. En esa multitud de gente que necesita iba esta mujer. ¿Y cuántos otros que recibieron el beneficio solamente por estar cerca del Señor? Él no despreocupa a su especie. Él nos creó a todos y todos somos su creación. Y Él está preocupado de juntarlos en uno a todos y ser Él su Dios, su Salvador, su Redentor. Él se siente feliz que una persona que no tiene idea de Él lo conozca. Saber que Él es Dios y que Él puede hacer tantas cosas. Hombres, parias, dicen, desechados, gente especialmente una vez que salido del pueblo judío, que era un pueblo muy ordenado, salir a encontrarse con los gentiles, donde hay todo tipo de vicios, todo tipo de pecados, y la gente ha perdido la razón, y de verdad hay tantas ovejas perdidas. Si yo en esta ocasión tuviera que señalar ovejas perdidas, era cuestión de salir a la periferia de la ciudad y se encuentra allí con terribles cosas. No hay moral, no hay delicadeza, la gente está hacinada, la gente vive con un tremendo esfuerzo y muchas veces ni siquiera tiene para parar la olla, como dicen acá en Chile. Las personas más modestas no tienen ningún recurso, van al colegio y ni siquiera tienen los elementos para educarse. Si no hay educación pública, ellos no podrían educarse. Es esto muy diferente. Las clases sociales están muy marcadas. Y cuando la religión que ha imperado en los lugares, de verdad ha sido parcial y ha mantenido esto, de verdad es penoso. Los cristianos, especialmente las iglesias populares, la iglesia pentecostal que predica en Chile, no es igual a las otras iglesias, porque hay gente de clase media y clase alta, y los pobres y los humildes, esas ovejas se van a perder. A eso vino el Señor, para que ninguna se pierda, para que todos escuchen el buen llamado al arrepentimiento, a dejar esa vida que a veces es fastidiosa, de maldad, de pecado. Hoy día hablamos de droga, vicios, alcohol y otras cosas. Y una cantidad de vicios que a veces cuesta enumerar. Todos esos se van a perder. Nadie va a hacer algo por ellos. Por eso los hermanos evangélicos salen a la calle a predicar. Van a predicar. Y predicando allá, traen al rebaño gente que necesita. Y vienen y el Señor hace misericordia, los salva, los perdona y los integra a esta sociedad que menosprecia a estos seres. Luego que están ahí, el Señor les muestra el camino y los que eran nada en este mundo resultan personas importantes.
Y de ahí que, hermanos, muchas veces hay gente que pareciera que no es nadie y el Señor los levanta y les da un espacio en esta sociedad y los hace útiles. Yo espero que este mensaje es para todos nuestros hermanos, para que recuerden que no tenemos que ser parciales, tenemos que dar amistad, compañerismo, ayudar a levantar al caído y tratar de traer al Señor a los que están perdidos. El que está perdido no porque quiera ser un perdido, no, es que no ha tenido un espacio, no se le ha dado una oportunidad, pero si se le diera, de seguro que la aprovecharía. Yo espero que Dios les bendiga mucho. ¿Cuántos perdidos hay? Nosotros somos muchos millones de chilenos. ¿Cuántos hay que han salido de ese estado de postración social, de postración económica, llenos de vicios, de malas costumbres? Se habla de que no tienen control, pero ¿quién los ha educado? ¿Quién ha velado por ellos? Una religión que los ha ignorado, que solo se ha aprovechado de su ignorancia para meterlos en todo ese tipo de triquiñuelas que tienen para ganar gente o para tener adeptos, engañándolos. Religioso supersticioso. ¿Cuál es aquella iglesia que ha velado? ¿Cuáles son los maestros de esas iglesias que han procurado sacar de la ignorancia a la gente? El movimiento pentecostal chileno sí se ha preocupado. De ahí que las más grandes iglesias de este país son precisamente pentecostales, porque ellos se han puesto como meta ganar a los perdidos, no importa la situación. Ahora, es cierto que el ser humano que viene al Señor no se queda ahí, siempre tiene algo provechoso que gozar. Una vida nueva tiene mucho valor, y eso es lo que ha pasado con el pueblo del Señor. Hoy día las iglesias pentecostales están llenas de hombres decentes, de gente decente. Lo que muchas veces la gente por ignorancia dice, estos canutos no valen nada, se equivocan, porque estos le colocan un acento distinto a la vida que antes tenían. Salen de los vicios, salen de las malas costumbres, salen de ese abandono social y se educan, trabajan, no malgastan nada, sus hogares se nutren, hay alimento en sus hogares, hay vestido en sus hogares, adquieren algunos bienes que antes no tenían. Esas ovejas se hallaron, son ovejas perdidas. Hoy día, de la clase obrera, la clase trabajadora, en la cual estos hermanos vivimos, han salido gente importante, que tiene mucho que ver en toda la composición social de este país. Que Dios nos dé entendimiento y que ojalá se despierte el interés por salir de cualquier estado de postración social, económica. Es muy bueno salir de ese estado. Y qué bueno cuando el Señor nos da esa oportunidad. Este mismo medio que usamos para llevar la palabra del Señor es tan importante. Si usted hoy día se vuelve al Señor, sepa que Él lo está aguardando con los brazos abiertos. Y no para criticarle su forma de ser, no para ver que es una persona mal vestida, mal educada, sin recursos, no. Ni siquiera le pregunta lo que han hecho. Lo único que le van a decir,
Hijo, dale tu corazón al Señor y vas a tener una vida distinta. El Señor va a hacer un milagro en tu vida. El Señor va a perdonar tus pecados. Te va a salvar de tu estado de calamidad moral y te va a dar un espacio importante. Y de verdad, esto es lo que sucede cuando nosotros predicamos. Siempre tenemos en mira la bendición que hay para todo ser humano que acepta a Jesucristo como Salvador, porque esa vida de postración va a salir, va a surgir. La palabra del Señor es viva, es eficaz, y dice que es más penetrante que una espada de dos filos, que llega a partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vale decir, una persona que conscientemente acepta al Señor y que a lo mejor va a ser muy criticada, porque van a decir, mire, se juntó con los canutos, ese apellido que nos han puesto, de verdad no cuadra, pero la gente se mofa, y cuando logra entender que es una bendición pertenecer a Cristo y ser un hijo de Dios, oiga, todo cambia. Yo espero que Dios les bendiga ricamente, nuestros hermanos reciban un impulso espiritual. Hay tantas ovejas perdidas que hay que rescatar. Hay que ir por los caminos, por los vallados, hay que ir por las poblaciones, hay que ir y ministrar la palabra, despertar el entendimiento de muchos para que con la ayuda del Señor se logre la bendición. Dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesiten arrepentimiento. Si el que está saciado, ¿para qué quiere más? En cambio el que no tiene nada, ¿cuánto necesita? Un espacio, qué bueno, un espacio. Y ese espacio es el que nos está cediendo el Señor cada día. Ovejas perdidas, es cuestión de saber que hay un pastor que los está guardando y que ese pastor va a cuidar, va a bendecir, que ese pastor le va a dar los mejores consejos, lo va a acoger, lo va a bendecir y va a tener una tremenda bendición espiritual, cuya bendición espiritual lo saca de su estado de postración y le da dignidad, le da capacidad, le da poder contra el mal. Gracias a Dios por esa aventura, por ese gozo que trae tener una vida nueva en Cristo. El perdón de los pecados es tan importante, la vida con Cristo es tan importante. Yo espero que Dios les bendiga ricamente y que la gracia del Señor se quede con todos nuestros hermanos y las personas que han logrado oír esta palabra. Dios Todopoderoso bendice a todos los que han oído esta palabra y permite que cada uno de ellos logre despertar y tener una oportunidad en este mundo malo, difícil, pero que no es imposible ser feliz porque hay un Dios que dio su vida en el Calvario para salvarlos a todos. Él no desecha a nadie, Él acepta a todos y tiene preparado un camino distinto, una vida diferente. Que Dios les bendiga ricamente y que esta palabra de Dios dada por el Señor despierte a cada uno y le bendiga maravillosamente. Que Dios les bendiga. Amén.